Hola participantes, seguimos en la unidad 3. En este tercer video vamos a ver el análisis de problemas. Como hemos visto a lo largo del curso, el origen de un proyecto se da a partir del reconocimiento de la existencia de un problema que debe ser resuelto. Para ello, se pueden usar diversos métodos, pero en este curso vamos a revisar el método de árboles de problemas y árboles de objetivos. Además de este método, se pueden utilizar métodos complementarios, como estudios técnicos, económicos y sociales. Es recomendable que el método se aplique por un grupo multidisciplinario que cuente con información, análisis o diagnósticos basados en evidencia empírica de las causas y los efectos del problema. También es deseable que el grupo esté integrado por personal de las áreas de planeación, operación, presupuesto y evaluación. En este tipo de análisis es necesario identificar el problema, así como sus causas y efectos. Para ello se sugieren los siguientes pasos. Antes que nada, llevar a cabo una primera lluvia de ideas para identificar los problemas que se están presentando. Después, identificaremos la relación entre los diferentes problemas ubicando su causalidad. Una vez hecho esto, vamos a identificar ese problema único que se desea resolver. Este quizá sea el más importante o aquel que, de resolverse, pueda beneficiar a un mayor número de personas. Ya que tenemos ubicado el problema específico al que nos vamos a enfocar, definimos los efectos más importantes del problema, es decir, aquellas consecuencias que experimenta la población porque el problema existe. Después de esto, definimos las causas principales del problema, o sea, aquellos elementos que están provocando el problema. Después se comienza la construcción del árbol del problema. Un árbol del problema da una imagen completa de la situación negativa que existe. Después se revisa la validez e integridad del árbol, asegurándose de que las causas representen causas y los efectos representen efectos, que el problema central esté correctamente definido y que las relaciones causales estén correctamente expresadas. Hay ciertos puntos que hay que tener en cuenta cuando se construye un árbol del problema. El problema es una situación negativa que afecta a una población objetivo o a un área de enfoque. Los efectos son las consecuencias que experimenta la población porque el problema existe o se mantiene. Las causas son los elementos que están provocando el problema. Además de lo anterior, es importante tener claro que el problema no debe ser expresado como la ausencia de un servicio o de un bien. Es decir, no se debe confundir el problema con la falta de una solución. Ahora, en la siguiente imagen vamos a ver algunos ejemplos de cómo esto suele ser muy frecuente. Otro punto que se tiene que considerar es que el problema debe describirse como un estado negativo o una situación existente no deseada. También debemos centrar el análisis de los efectos y causas solo en relación con el problema central. Es decir, a partir del problema principal se establecen los efectos y también las causas. Se debe señalar claramente a la población objetivo o aquella que será beneficiaria por el programa y su ubicación. Se recomienda, si es posible, clarificar la delimitación geográfica, temporal y de magnitud. A continuación vamos a ver un ejemplo de esto. Y por último, hay que considerar que habrá ocasiones donde los beneficiarios del proyecto no podrán ser referidos como poblaciones, sino como áreas de enfoque, que ya vimos los tipos de población, así que no les va a ser difícil identificarlas.
En esta imagen del lado izquierdo podemos ver ejemplos de problemas expresados como la falta o la ausencia de diferentes tipos de recursos. Pero como sabemos, los recursos son siempre escasos, por lo que este tipo de enunciados no aportan información demasiado relevante. Por otra parte, formulaciones de este tipo pueden predeterminar implícitamente las soluciones a los problemas detectados. Aquí, por ejemplo, decimos faltan becas, pero el planteamiento correcto sería que existe una baja eficiencia terminal y debemos analizar por qué se está presentando esta baja eficiencia terminal. No necesariamente se tienen que dar becas. O en el segundo ejemplo, se necesita vacunar a la población, pero el planteamiento correcto establece que hay una alta tasa de enfermedades en el país o en la comunidad. Otro de los ejemplos es que hay que comprar mascarillas. Y el planteamiento correcto sería que hay un alto nivel de contagio entre el personal sanitario de los hospitales. Quizá si usan mascarilla y quizá lo que está provocando este contagio sea otra situación. En el ejemplo de la UNAM, se confunde una causa. No existen suficientes laboratorios de computación en la UNAM con un problema. Los alumnos de la UNAM tienen un bajo nivel de práctica en el uso de tecnologías informáticas. El problema así enunciado muestra que hay una demanda social que debe ser atendida para incrementar el uso de las tecnologías de la información por parte de los alumnos de la UNAM, pero no necesariamente requiere la construcción de laboratorios. En el lado derecho tenemos otro problema que se está delimitando en términos geográficos y de magnitud. Y dice, las niñas y niños de Chiapas, cuyos hogares se encuentran por debajo de la línea de pobreza por ingreso, reciben una nutrición deficiente durante sus primeros años de vida. Aquí estamos viendo que está bien acotada la población objetivo. Se está estableciendo que tienen un ingreso bajo, debajo de la línea de pobreza, que tienen una nutrición deficiente y que son niños que viven en Chiapas. Esa es una manera correcta de definir un problema. La construcción de un árbol de problemas comienza con el análisis de efectos. Y los efectos representan las consecuencias de la situación planteada como problema central. Nos indican por qué es importante resolver el problema. La identificación de los efectos se puede hacer respondiendo a la pregunta: si el problema no se soluciona, ¿qué consecuencias se presentarían? El resultado es una lista de efectos clasificados de la manera siguiente: efectos actuales, es decir, los que existen y pueden ser observados, y efectos potenciales, que son probables de producirse si no se soluciona el problema. De la lista de efectos elaborada con anterioridad, se seleccionan y justifican los más relevantes, eliminando los menos importantes. Las razones en las que se basa esta selección son las siguientes. Primero, que el efecto se encuentra incluido dentro de otro efecto, así que sería repetitivo incluir ambos. El segundo es que se concluye que el efecto, en realidad, es una causa del problema y no un efecto verdadero. Los efectos del problema central se agrupan de acuerdo al grado de gravedad de las consecuencias. Debido a que algunos efectos pueden tener su origen en otros, es necesario seguir un orden causal ascendente en la priorización. En la figura se muestra el árbol de efectos, en el cual se pueden apreciar dos tipos de efectos. Primero, los efectos directos o de primer nivel. Estos son los más importantes y se derivan del problema central. Se representan en el árbol de problemas con flechas de abajo a arriba partiendo del recuadro del problema principal. También se encuentran los efectos indirectos o de niveles menores. También se llaman efectos secundarios y son los que se derivan de los efectos directos. Pueden ser de segundo o tercer nivel según el caso.
y se unen a los efectos directos con flechas, igualmente de abajo hacia arriba, como se muestra en la figura. Una vez que se ha definido un problema central como el siguiente, como el que podemos ver en la imagen, se identifican los efectos que provoca esta situación y se plasman en un esquema como este. Aquí vemos que el problema central o principal es que la población del municipio de Santos Reyes Yucuná en Oaxaca tiene muy bajo nivel educativo. De ahí se desprenden varios efectos. Los efectos directos serían que hay violencia, intolerancia e incluso alcoholismo entre los pobladores de esa comunidad, que hay dificultad para acceder a trabajos calificados y que por ende hay escasa participación en la vida sociopolítica nacional y un bajo nivel de ingresos. Todo esto apunta hacia un efecto mayor, un efecto de orden superior, que es la marginación de los pobladores. Y una vez que identificamos los efectos, nos vamos al análisis de las causas. Las causas son los factores que dan origen a la situación planteada como problema central. La identificación de las causas se puede lograr al responder a la pregunta: ¿por qué existe el problema? Las respuestas obtenidas posteriormente se simplificarán, se agruparán y se jerarquizarán. Cuando la lista de causas sea muy extensa, es necesario simplificarlas. Para ello, se eliminarán algunas causas de acuerdo a los siguientes criterios. Primero, que no afecten al grupo social que se pretende beneficiar con la solución del problema, sino a otros grupos sociales sobre los cuales el proyecto no busca tener mayor impacto, que no se pueden modificar a través del proyecto planteado, que las causas se encuentran repetidas o incluidas dentro de otras causas, que se concluya que en realidad se trata de un efecto del problema y no de una causa del mismo, o que las causas que se excluyen no van a afectar al problema planteado o lo van a hacer de manera indirecta. Las causas del problema principal se agrupan y jerarquizan de acuerdo a su relación con el problema mismo. Para ello, se dividen por niveles, igual que los efectos. Las que afectan directamente al problema se denominan causas directas o de primer nivel y se colocan debajo del recuadro donde se ha formulado el problema central, conectándolas con flechas de abajo arriba. Las causas de primer nivel se consideran claves en la jerarquización, por cuanto su eliminación o modificación origina cambios positivos y significativos en las manifestaciones del problema. Las causas que dan origen a las causas directas se denominan causas indirectas o de segundo nivel. Son causas de causas, las cuales se colocan debajo de la causa directa correspondiente, unida igualmente a esta con una flecha de abajo arriba para indicar el flujo de causalidad. Sin embargo, llegará el momento en el cual no es posible desagregar una causa en otro nivel, por lo que se considerará suficientemente concreta. Una vez agrupadas y jerarquizadas las causas del problema central, se procede a construir el árbol de causas, como se muestra en la figura siguiente. Aquí podemos ver el problema principal y de ahí podemos ver las causas directas que apuntan justo hacia ese problema y las causas indirectas o de segundo orden debajo de esas causas. El ejemplo que habíamos visto anteriormente de la población del municipio de Santos Reyes Yucuná, en esta imagen se están identificando las causas, que son las causas directas son la alta tasa de analfabetismo infantil y la baja calificación profesional de la población adulta. Y como causas indirectas se tiene la inasistencia a clases de una gran cantidad de niños, altos niveles de fracaso escolar, alta tasa de analfabetismo entre mayores de 15 años, pocas fuentes de trabajo en la zona y todavía se incluye un tercer e incluso un cuarto nivel de análisis.
Es importante tener claro que no es necesario identificar demasiados niveles de efectos y causas. Con que se identifiquen de 2 a 4 niveles es suficiente para una adecuada descripción del problema. Y aquí tenemos el esquema final, con el problema central al centro, los efectos en la parte superior y las causas en la parte inferior. Como puede verse en esta figura, la unión de las causas y efectos da origen al árbol del problema. En el árbol del problema se reordena la información obtenida en el análisis de involucrados para identificar un problema que se considere principal, estableciendo sus causas y sus efectos, sus orígenes y consecuencias. Al hacer la unión entre las causas y los efectos, se debe verificar que una causa no aparezca también como un efecto y viceversa. Si fuera así, se debe revisar el árbol del problema para verificar la redacción y decidir dejar ese elemento como causa o como efecto. En el ejemplo que hemos presentado, se puede observar el árbol del problema completo, con sus causas hasta 4 niveles abajo y sus efectos directos e indirectos. En el siguiente video veremos cómo se construye el árbol de objetivos a partir del árbol del problema. Gracias por su atención.